El enemigo quiere que tú dejes la palabra que Dios te dio a un lado y comiences a correr, pero ¿sabes qué? No es tiempo de correr, es tiempo de pararse firme y decir: Él me dijo que iba a llegar, Él dijo que iba a restaurar mi matrimonio, Él dijo que iba a bendecirme, Él dijo que iba a aumentar mis finanzas, Él dijo, agárrate de lo que Él dijo. Así que ahí estaba el maestro y los discípulos corriendo y fueron a decir: mira, levántate, salva a los que perecemos. Hombre de poca fe, hombre de poca fe, si ya yo dije que pasáramos al otro lado, ¿por qué me molestan? ¿Por qué me molestan? Si ya yo di una palabra, no importa la tormenta que esté viendo, ya yo te dije. ¿Qué te dijo Dios referente a tu matrimonio? Ya Él te lo dijo. ¿Qué te dijo Dios referente a tus hijos? Olvídate de la tormenta. ¿Qué te dijo Dios referente a tu finanza? Pues agárrate de lo que Dios dijo. Es que no veo nada que yo no tengo que ver. Yo lo que tengo es que creer en lo que Él habló, porque yo voy a ver por lo que creo y no por lo que veo. Mucha gente quiere ver antes de creer, pero esto se trata de creer para luego ver. Es que lo que estoy viendo es lo contrario. Qué bueno. Es que lo que estoy viendo no me gusta. Qué bueno, me alegro. ¿Sabes por qué? Porque eso me deja saber que va bien. Porque siempre que yo voy a hacer mi bendición aparecen cosas que a mí no me gustan ver. Pero yo sé que yo hago. Le digo: excuse me. Porque siempre que Dios te manda la bendición, ya la bendición está allí parada. Por eso papá decía: yo me mantengo mirando al blanco. ¿Qué es el blanco? La meta. Y si tú te mantienes mirando la meta, si se te pone algo, tú le dices: excuse me. Si no te sales, te bordeo. Si se mueve con el bordeo, te brinco. Y si cuando trato de brincar, te levanta, te aplasto. Aplasto por encima. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, gente decidida, gente que sabe lo que Dios habló, arrebatan su bendición. Olvídate de la tormenta y comienza a arrebatar lo que Dios te dijo. Olvídate de la tormenta y comienza a caminar hacia lo que Dios habló. Olvídate de los vientos, olvídate si se perdió el esquife, olvídate de lo que se explota. Quizás perdiste cosas que se quedaron en el pasado, pero olvídate del pasado. Ciertamente me estoy yendo hacia lo que Dios habló. Ciertamente tranquilo. Es que no traigo memoria cosas pasadas, porque Dios hará cosas nuevas. ¡Amén! ¡Eso! Yo le estoy hablando a gente que ha pasado por tormentas, que sabe lo que yo estoy hablando. Yo le estoy hablando a gente que tormentas se han levantado de su vida, pero que aún están de pie. Tendré yo gente que ha pasado por tormentas, pero que aún están de pie. Si estás de pie, ¿sabes qué? Que Dios no ha terminado contigo aún. Porque si Dios hubiese terminado el plan contigo, te hubieses ahogado en la tormenta. Pero cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán ni la llama al venir en ti. Aunque venga la tormenta, aunque venga el fuego, aunque vengan las aguas, yo sé que Él estará conmigo, y que el agua no es otra cosa que la herramienta que Dios usará para llevarme al lugar. No te fijes en la tormenta. No mires lo que está sonando tu vida ahora. Ánclate en las palabras que Dios habló. Ánclate en lo que Él estableció para tu vida. ¿Sabes que yo estoy anclado en una promesa que Él le dio a mi mamá hace 23 años atrás? Tu hijo será un predicador de las naciones. Tu hijo será un predicador, será un pastor de naciones. ¿Y sabes qué? He pasado la cerca, la meca, la pataleca, pero todavía estoy aquí. El enemigo me ha dado con todo, pero todavía estoy aquí. ¿Tú sabes qué es lo que me alegra? El que ha boxeado sabe lo que estoy hablando. ¿Tú sabes qué es lo que me alegra? Que ya probé su pegada, que me dio su mejor golpe y que aún sigo de pie. Si eso es cierto, ¿quién tiene problemas ahora? El enemigo. ¿Quién sabe lo que yo estoy hablando? Un boxeador, cuando está en el cuadrilátero y le da un buen golpe a su contrincante, el boxeador sabe cuando da su mejor golpe. Y
Y cuando da ese mejor golpe y el contrincante como que lo siente, pero se queda de pie, el que dio el golpe fuerte dice, me aguantó la pegada. Este tipo es fuerte. Y como que comienza a venir temor a él. Como que la confianza ya no es la misma. Como que ya sabe que su pegada no es tan fuerte como para tirar a su contrincante. Yo venía a decirte que ya el diablo te dio su mejor golpe y que todavía estás de pie. Ahora estás temblando porque sabe que tú eres un contrincante de peligro. Porque sabe que te dio con todo, pero no ha podido tirarte porque sabe que el golpe que te dio, aunque te tambaleó, diga que nosotros me recuperé. Me recuperé. Yo sé lo que te estoy hablando, porque él me ha golpeado fuerte, me he tambaleado, pero me recuperé. Mira este versículo a la mente ahora. Aleluya. Diga que solo me recuperé. Me recuperé. Aleluya. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos arriesgados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Escucha bien, derribados, pero no Destruidos. Yo no sé si también un boxeador, cuando se cae, él comienza a mirar al árbitro. Y cuando va por 8, puede ser que el enemigo te dio su mejor golpe. Puede ser que hayas puesto la rodilla en el suelo. Pero yo vengo a decirte que el árbitro está llegando al conteo de 8, que no es tiempo de quedar con la rodilla en el suelo, que es el tiempo de levantarte y decirle al enemigo: tormenta, viento, golpe, pero ¿sabes qué? Derribado pero no destruido. Me he caído varias veces, pero todavía estoy aquí, papá. Vas a tener que enfrentarte a un valiente, a una valiente que no se deja minerar por las tormentas de la vida. Gente que sabe que su futuro es cierto y se entrega en Dios. Cierto, no te rinda, no te rinda. No te rinda todavía, José. O el poder de los hechos. De ahí. Permítame seguir aquí. Ayúdame a terminar esto, Señora. Vamos. Lo que me queda. Pero ahora los exhorto que tengan buen ánimo. Anímate. Pero no te olvides que Pablo está diciendo esto en medio de la tormenta. No es que te anime cuando la tormenta ya pasó. Porque hay gente que quiere animarse cuando la tormenta ya pasó. Pablo está diciendo esto en medio de la tempestad. Pablo está diciendo esto en medio del viento recio. Pablo está diciendo: anímense. ¿En dónde? En medio de la tormenta. No es cuando salgas de la tormenta, es en medio de la tormenta que tú demuestras la fe que tú tienes en Dios. Es en medio de la tormenta que Dios te dice: ok. Y Pablo está diciendo: anímense, os exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. ¿Sabes qué? No habrá ninguna pérdida de qué? De vida. ¿Y por qué no habrá ninguna pérdida de vida? Sencillo. Porque tú y yo no podemos morir. ¿Tú sabías que tú eres inmortal? ¿Quién sabe que? Levanta la mano que saben que son inmortales. Gloria a Dios. Los otros no. Pues conviértase al Señor. Porque cuando usted se convierte al Señor, usted tiene vida eterna. Amén. Ay, doctor, esto es cuando nos vayamos al cielo. Por favor. Es que Dios quiere que tú vivas aquí como si estuvieras en el cielo. Que no quieres estar al cielo para comenzar a vivir lo que ya Él preparó para ti. Oye, comienza a vivir aquí en la tierra como si estuvieras en el cielo. Hay gente que está esperando a vivir en el cielo. No, comienza a gozarte aquí. Comienza a tener ánimo aquí. En medio de las tormentas de la vida, tú eres inmortal. Yo te lo he dicho muchas veces, hasta que Dios no cumpla lo que habló de tu vida, el enemigo no te puede matar. Ni la vida se te puede acabar. Vamos, dale. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo. Y a quien sirvo
diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí